El hallazgo enterrado en archivos en 1911, en el árido estado de Nevada, en un lugar que las tribus nativas evitaban desde hacía siglos, ocurrió un hallazgo que debería haber cambiado la historia, pero en lugar de eso fue enterrado en los archivos. Un grupo de mineros que extraía guano en la cueva de Lovelock abrió un estrato de tierra antiguo. Bajo el polvo acumulado durante generaciones, encontraron una fosa común que helaba la sangre. No eran personas normales. Los esqueletos pertenecían a seres de hasta 3 metros de altura. Sus fémures parecían garrotes y los cráneos eran tan masivos que parecían capaces de albergar 2 cerebros humanos. Y lo más inquietante se conservó por milagro. En algunos cráneos quedaron mechones de pelo rígido, rojo fuego. Cuando los paiutes se enteraron, solo asintieron con gravedad. Para ellos no era noticia. Sus ancianos contaban la leyenda de los Sitka, gigantes pelirrojos feroces que llegaron del océano. Decían que no consideraban a los humanos iguales. Para ellos, los humanos eran comida. La guerra duró siglos, hasta que las tribus unidas acorralaron a los últimos monstruos dentro de la cueva y los quemaron vivos, bloqueando la entrada con ramas ardiendo. Parecía una prueba definitiva. Pero, ¿dónde están esos huesos? ¿Por qué no los ves en el gran salón de un museo de historia natural? Aquí comienza la parte más oscura de nuestra investigación. La teoría susurrada. ¿Por qué desaparecieron? Existe una teoría de la que en círculos académicos se habla en voz baja. A finales del siglo XIX y principios del XX, por toda Estados Unidos, desde los túmulos de Ohio hasta las cuevas de Nevada, se hallaron cientos de esqueletos gigantes. Periódicos de la época, incluso The New York Times, publicaron titulares del tipo «Hallados esqueletos de una raza de gigantes, guerreros de 3 metros, gigante con armadura de cobre». Luego sucedía algo extraño. Representantes de grandes instituciones científicas, especialmente del Smithsonian, recogían los restos para estudiarlos y después desaparecían. La ciencia oficial adoptó una doctrina rígida. La evolución humana debía ser lineal, sin lugar para una raza de gigantes. Se atribuye a John Wesley Powell una directriz no oficial para destruir o esconder todo lo que contradijera la historia aceptada del poblamiento de América. Lo incómodo se declaraba fraude, error o enfermedad. Los escépticos dirán, nunca existieron. Pero entonces, ¿por qué aparecen menciones constantes en archivos cerrados, depósitos de museos y textos antiguos? ¿Es posible que la historia haya sido recortada deliberadamente, eliminando a sus protagonistas más temibles y grandiosos? Gigantes en textos antiguos, en los textos más antiguos de la humanidad. Los gigantes no aparecen como personajes de cuento, sino como una realidad histórica. En Génesis se menciona a los Nefilim, los que descendieron. El libro de Enoc, texto apócrifo excluido de la Biblia, los describe como seres de fuerza brutal, hijos de ángeles caídos, maestros de magia, guerra y metalurgia, devoraron los frutos de la tierra. Y cuando se acabaron, comenzaron a devorar humanos. Los griegos los llamaron titanes, los nórdicos Jotun. Los sumerios retrataban reyes Anunnaki, enormes, sujetando leones como si fueran gatos. Pueblos separados por océanos y milenios describen lo mismo. Una deidad dorada, donde dioses caminaban entre humanos y sus hijos monstruosos gobernaban la tierra. ¿Fantasía colectiva o memoria de una raza real? Los túmulos de Ohio, Mississippi. Para entender la magnitud de lo que los manuales omiten, hay que mirar los valles de Ohio y Mississippi. En el siglo XIX, los colonos no encontraron solo praderas vacías. Encontraron huellas de una civilización antigua ciclópea. Miles de colinas artificiales y murallas de tierra formaban complejos geométricos, círculos perfectos, cuadrados exactos, octágonos, muros de kilómetros visibles solo desde el aire. Su precisión asombra incluso con tecnología satelital. En Ohio, un octágono enorme conectado a un círculo por un corredor. El recinto es tan grande que podría contener la gran pirámide de Giza y sobraría espacio. Y además está alineado con ciclos lunares que se repiten cada 18,5 años. Los pueblos nativos decían que no era obra suya. Pertenecía a los que vivieron antes, magos y guerreros. Antiguos,
Cuando se excavaron los túmulos, aparecieron restos de humanos distintos, alturas de 2,54 metros, mandíbulas masivas, doble fila de dientes, cráneos de grosor anormal. Se describían como élites envueltos en tejidos finísimos, adornos de perlas, armadura de cobre traída desde miles de kilómetros, lo que implica comercio y logística. En aquella época, hablar de gigantes no era conspiración. Era algo que muchos afirmaban ver con sus propios ojos. Luego, la política cambió. Exmotion y la borradura de la memoria tras la guerra civil, Estados Unidos necesitaba una ideología. Justificar que el continente estaba vacío y que sus habitantes eran primitivos. Reconocer una civilización avanzada anterior destruía ese relato conveniente. Según esta narrativa, el Smithsonian bajo Powell habría impulsado una limpieza. Informes sobre pérdidas en trenes, incendios repentinos, huesos que se pulverizan al aire y miles de restos desaparecen de inventarios. Los túmulos fueron arrasados por carreteras y campos. El imperio quedó borrado 2 veces, primero por catástrofe antigua y después por burocracia moderna. 2 rasgos, doble dentadura y 6 dedos, 2 detalles se repiten demasiado. Polidontia, dientes extra, doble fila y polidactilia, 6 dedos. La doble fila de dientes se describe como un mecanismo, 2 hileras paralelas, densas como la boca de un tiburón. Biológicamente, los dientes reflejan dieta. Una dentadura así sugiere violencia extrema. Sujetar presas que luchan, desgarrar tendones y triturar huesos para extraer médula. La polidactilia aparece en relatos bíblicos y en arte rupestre. En los esqueletos los dedos extra no serían apéndices, sino falanges funcionales con articulaciones. Como rasgo genético dominante, su repetición sugiere una población estable. No enfermedad aislada, combinados. 3 metros de altura, 6 dedos y doble dentadura, retratan un superdepredador, no un sabio constructor. Hipótesis atmosférica. Un mundo con más presión y más oxígeno. Los escépticos dicen, biológicamente imposible. Lo es en la Tierra actual. Pero existe la hipótesis de que en el pasado la atmósfera tenía más oxígeno 30-35% y mayor densidad, como una cámara hiperbárica natural. Eso facilitaría la oxigenación, reduciría carga al corazón, aumentaría la sustentación del aire explicando pterosaurios gigantes e insectos enormes y permitiría organismos grandes como norma. Algunas teorías añaden un domo de vapor de agua que suavizaba el clima y protegía del ruido cósmico, favoreciendo longevidad y regeneración. Luego el domo habría colapsado bajo presión y oxígeno. Para los gigantes fue el fin. La gravedad se convirtió en sentencia. Ley cuadrado-cubo y el caso Robert Wadlow con la ley cuadrado-cubo. Triplicar altura multiplica masa por 27, pero resistencia ósea solo por 9. En nuestro mundo un gigante colapsa. El ejemplo real. Robert Wadlow, 2,72 metros. Su vida fue un infierno médico. Soportes metálicos, pérdida de sensibilidad, corazón al límite, murió por una herida mínima que acabó en sepsis. Nuestro mundo mata a los gigantes. Megalitos y bloques de 1000 toneladas, si hoy serían inválidos, entonces construyeron antes del cambio, cuando eran fuertes. En Baalbek hay bloques de 800 toneladas y otro de más de 1000. Roma no podía levantar eso. ¿Por qué tallarlo si no se puede mover? Solo tendría sentido si para los constructores esos bloques eran manejables. La arquitectura megalítica global podría ser el residuo de una civilización adaptada a otras condiciones físicas. Nosotros solo habitamos sus casas abandonadas. ¿Cómo ganamos? ¿Cómo vencimos? No por fuerza, sino por eficiencia. Cuando el mundo cambió, la gravedad los debilitó y la comida escaseó. Nosotros pequeños fuimos como un enjambre. Menos consumo, reproducción rápida, cooperación. Los atrapamos, los llevamos a pantanos, los quemamos en cuevas. No fue un duelo heroico, fue la rebelión de hormigas contra un elefante herido. Y aunque hoy nos veamos como cima de la evolución,
En lo más profundo, cuando escuchamos un estruendo o vemos una sombra enorme, despierta el terror antiguo, el miedo a los que estuvieron aquí antes, y que quizá aún duermen bajo tierra esperando su momento. Y aquí está la parte más inquietante de toda esta historia. No importa si llamamos a esto mito, arqueología olvidada o hipótesis incómoda, el efecto es el mismo. Cada vez que aparece un fragmento que no encaja, un hueso demasiado grande, una mandíbula imposible, un túmulo con geometría absurda, un relato que se repite en continentes distintos, se abre una grieta en la versión segura de nuestro pasado. Quizá los gigantes nunca existieron como los imaginamos. Quizá fueron otra rama humana, quizá una mezcla de hechos reales y exageraciones transmitidas durante milenios. Pero lo que no podemos negar es esto: la memoria humana insiste, los textos antiguos los nombran, las leyendas los temen, y nuestro propio instinto, ese escalofrío ante lo humano deformado, parece recordar algo que no sabemos explicar con palabras. Tal vez la verdadera pregunta no sea ¿eran reales?, sino ¿por qué necesitamos que no lo sean? Porque aceptar que hubo algo antes, algo más grande, más fuerte y más aterrador, significa admitir que nuestra supremacía puede ser temporal, que la historia no es una escalera que sube para siempre, sino un ciclo, civilizaciones que aparecen, alcanzan su cima y desaparecen. Y si un día la Tierra cambió sus reglas y borró a los titanes, también podría cambiar las reglas otra vez. Quizá por eso estas historias nos persiguen. No hablan solo del pasado. Hablan de una advertencia. Si te gustó este viaje por los rincones más oscuros de la arqueología y los límites de lo que creemos posible, suscríbete al canal, activa la campana y deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que todo es mito? ¿O que estamos mirando solo una parte de la historia? ¿Los leemos?